Vamos a la Biblia, por favor, busquen allí en sus Biblias el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 25. Vamos a ver todavía algo brevemente en el capítulo 25 y vamos a comenzar ya el capítulo 26. ¿Ok? Estamos viendo esta situación que vivió el apóstol Pablo allá en Cesarea. Estamos acompañando al apóstol Pablo ya hace algunos domingos allí en Cesarea ante un tribunal romano, ante la ley de Roma, ante un gobernador llamado Porcio Festo, quien sustituyó a otro gobernador llamado Félix, ¿recuerdan? El apóstol Pablo fue acusado de manera injusta, de manera arrestado de manera ilegal allá en Jerusalén cuando andaba por ahí cerca del templo, cuando lo vieron salir del templo. Sus acusadores tenían muchas acusaciones graves en contra de él. Lo acusaban de hablar en contra de las leyes judías, lo acusaban de profanar el templo, lo acusaban de estar en contra del gobierno romano, la acusación más grave. Y solo eran eso, palabras, acusaciones falsas, huecas. No tenían pruebas, no tenían testigos y el asunto se prolongó. En esa situación duró el apóstol Pablo 2 años, de modo que se fue el gobernador que estaba en un principio, Félix, llegó otro llamado Festo, y este hombre se quedó ahí con el caso de Pablo, se quedó con un problema un tanto serio al comienzo de su gobierno en esa provincia. Festo no estaba tan familiarizado con las costumbres y las leyes judías, y él mismo dice en el capítulo 25, versículo 20, que él no sabía cómo investigar esas cuestiones. Así que un tanto inexperto, tenía ahora el asunto en sus manos, no lo podía hacer a un lado, él como gobernador tenía que actuar, y resulta que Pablo, para acabarla de amolar, diríamos, después de que le dieron la oportunidad de que lo llevaran a Jerusalén para ser juzgado allí en Jerusalén, el apóstol Pablo dijo, no, estoy aquí en la corte oficial romana y aquí debo de ser juzgado. Dice, yo soy inocente, no soy culpable de hacer daño a los judíos, y él dice en el capítulo 25, si he hecho algo digno de muerte, bueno, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho, dice él, de entregarme a esos hombres, es decir, a quienes lo acusaban para que lo mataran. ¿Recuerdan? Estaban planeando ahí algo para que si trasladaban a Pablo a Jerusalén, en el camino le echaran mano y lo mataran. Y Pablo entonces dice, yo apelo al César, al emperador, a la máxima autoridad allí en Roma, que en ese entonces era el famoso Nerón. Así que Festo el gobernador, tenía allí un asunto medio complicado en sus manos, porque le digo, él era inexperto en esas costumbres, en asuntos judíos, no sabía cómo tratar esas cosas, y ahora estaba en el dilema de enviar a Pablo hasta Roma para que compareciera ante el gobernador. Pero él dice, ¿y cómo lo envió? ¿Con qué cargos? ¿Qué acusaciones hay en su contra? Porque él tenía, dicen los que saben, que junto con Pablo, con el prisionero, tenía que enviar un documento oficial donde dijera los cargos por los cuales ese hombre estaba siendo procesado o acusado. Así que tenía que enviar al prisionero, pero tenía que enviar también ese documento. Y el asunto era este, ¿y qué voy a decirle al emperador? ¿Qué voy a poner? ¿Cuáles son los cargos? Si él mismo, Festo, él mismo reconocía que no había ningún delito por el cual Pablo mereciera estar preso y mereciera la muerte. No había. Así que estaba él con ese problema. Y entonces, poco tiempo después de que él llegó allí a Cesarea para asumir su función como gobernador en esa región, a los pocos días llegó allí a Cesarea un rey. Y dice en el capítulo 25, versículo 13, unos días más tarde el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo.
Así que allí está el nuevo gobernador en Cesarea, y el rey de toda esa región llegó para saludarlo, para conocerlo y, como dice el pasaje, para presentar sus respetos a Festo. Yo me imagino que Festo sintió un gran alivio cuando el rey Agripa llegó a ese lugar para conocerlo, y de hecho dice que estuvo allí algunos días. Versículo 14 dice: durante su visita de varios días, ¿se fijan? Ahí está el rey, estuvo allí en Cesarea durante varios días, y Festo estuvo ahí, obviamente, teniendo comunión con él, teniendo relaciones con él, conociéndose mutuamente. Dice: Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Festo seguramente aprovechó esa visita que tenía nada más ni nada menos que del mismo rey, y aprovechó para hacerle del conocimiento del caso de Pablo. Y repito, yo creo que Festo experimentó un gran alivio al tener allí al rey. ¿Por qué? Porque resulta que, a diferencia de Festo, el rey Agripa era un hombre que era experto en costumbres y controversias judías, y lo vamos a leer más adelantito. De hecho, este hombre, el rey Agripa, tenía raíces judías. Él conocía de los judíos, de la nación judía, de las tradiciones, de las leyes, de las costumbres de los judíos. Lo sabía muy bien. Así que Festo aprovechó la visita para ponerlo al tanto y para pedirle consejo. A ver, ¿cómo le hago con el caso de este hombre? Porque lo tengo que enviar ante el emperador, pero no sé ni qué le voy a decir al emperador. ¿Cuáles son los cargos? Así que sigamos leyendo. Nuevamente, versículo 14 dice: durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal el día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenían algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien, según Pablo, está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por estos cargos en Jerusalén. Pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di órdenes de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Y miren lo que dice el rey Agripa, 22. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa. Y Festo respondió: mañana lo oirás. Y entonces llegamos a esta parte. Dice el versículo 23. Así que al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. ¿Pero qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra, así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos, pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Algunos comentarios dicen que incluso si Festo, en este caso el gobernador de Cesarea, se hubiera atrevido a enviar a Pablo como prisionero ante el emperador en Roma, sin ese documento oficial que especificara los cargos en su contra, Festo corría el peligro de ser enjuiciado también por Roma y en algún caso, de hecho, hasta matarlo por su incompetencia. ¿Cómo te atreves a mandar a alguien si no tienes cargos en su contra?
Así que Festo estaba con ese dilema y llegó entonces el rey Agripa a la región y bueno, seguramente Festo respiró, qué alivio. El rey, el propio rey puede ayudarme en este asunto. Y entonces déjenme mencionar, quiero que veamos algo, ya comentamos acerca del problema de Festo, ahora algo acerca del rey Agripa, que se menciona aquí. Este rey Agripa del que leemos a partir del versículo 13 del capítulo 25, y miren, si ustedes lo checan, todo el capítulo 26 y parte prácticamente en la mitad del capítulo 25 están dedicados al rey Agripa. Todo un capítulo y medio hablan de este hombre, del rey Agripa. Así que quiero yo mencionar algo al respecto de esto. ¿Ok? Este hombre, este rey Agripa, fue el último, dice la historia, el último de la dinastía herodiana, es decir, el último de la dinastía de los Herodes. En el Nuevo Testamento leemos de algunos de estos Herodes, de esta dinastía. Por ejemplo, Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el bisabuelo de este Herodes Agripa del que estamos leyendo. Herodes el Grande fue el que mandó matar a los niños menores de 2 años con la intención de matar a Jesús. ¿Recuerdan? Mateo 2, lo leemos ahí. Y váyanse dando cuenta de la clase de hombres que eran y la clase de familia que eran estos personajes. Así que Herodes el Grande, ya lo mencioné. El hijo de Herodes el Grande fue Herodes Antipas. Este Herodes Antipas fue el abuelo de este Herodes Agripa, del que estamos leyendo aquí en Hechos 25. Este Herodes Antipas fue el que mató a Juan el Bautista cortándole la cabeza, ¿recuerdan? Mateo capítulo 14. Mandó matar a Juan el Bautista a causa de la mujer, de la esposa con la que estaba, Herodías, que había sido antes esposa de su hermano Felipe, y Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a esta mujer. Y bueno, ustedes conocen la historia. Ese era Herodes Antipas. El hijo de Herodes Antipas fue Herodes Agripa I. Ese Herodes Agripa I fue el que mató a uno de los apóstoles, a Jacobo o Santiago, y eso lo leemos en Hechos capítulo 12. Fue el, aparte de que mandó matar a espada a Jacobo, encarceló al apóstol Pedro con la intención también de matarlo para quedar bien con los judíos. Ese Herodes Agripa I, leemos en Hechos capítulo 12, terminó sus días comido por gusanos. ¿Lo recuerdan? Hechos capítulo 12. Ese Herodes Agripa I fue el padre de este Herodes Agripa II. Y este Herodes Agripa II, más de un comentario están de acuerdo, y de hecho hay un comentarista, un historiador famoso llamado Josefo, junto con otro, no recuerdo ahorita el nombre, que también están de acuerdo en esto, que resulta que esta mujer que se menciona aquí en el versículo 13 y en el versículo 23, Berenice, que se dice que era su hermana, los que saben dicen que en realidad entre Agripa II y Berenice tenían una relación incestuosa. Eran hermanos, pero vivían como si fueran esposos. Así que otra vez vean la clase de hombres que había en esa familia, toda esa dinastía. Pecado sobre pecado, pecado tras pecado, en uno y en otro y en otro. Ahora, ¿sabes qué tienen en común todos estos hombres?
todos estos Herodes, que todos, los cuatro que he mencionado, desde Herodes el Grande hasta Herodes Agripa II, ¿cómo lo digo? Tuvieron oportunidad de recibir la gracia de Dios, y Dios mostró misericordia con ellos, y lamentablemente cada uno de ellos rechazaron la gracia y la misericordia de Dios. Hombres pecadores, hombres con pecados fuertes, pero Dios les mostró misericordia. Y ninguno de ellos, lamentablemente, quiso recibir la misericordia y la gracia de Dios. Rechazaron a Dios. Así que llegó Herodes Agripa II ahí a Cesarea. Cuando Festo le platicó del caso de Pablo, él se interesó. Y mira, llama la atención que en el versículo 22 del capítulo 25, después de que Festo le comenta el caso de Pablo, Agripa II dice: me gustaría oír personalmente a ese hombre. Festo le responde: mañana lo oirás. Y entonces regresan al otro día. Festo preparó la audiencia entre el rey y todas las demás personas que estaban allí, y Pablo dice que en el 23, al siguiente día, llegaron a Agripa, Berenice, con gran pompa, con gran ostentación, como lo vemos en ocasiones, ¿no?, en algunas películas, cómo llegaban los reyes o los emperadores romanos, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Dice: Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después, bueno, vamos a brincarnos, ya leímos eso. Festo dijo lo que ya leímos en el capítulo 26. Mira, allí está Pablo ya delante del mismo rey Agripa, y dice: entonces Agripa le dijo a Pablo: tienes permiso para hablar en tu defensa. Quiero que vean junto conmigo en estos versículos que he leído nuevamente una cosa. Y no sé tú, pero yo lo veo, y lo veo un tanto de manera clara. Quiero que vean la soberanía de Dios. Pregunta. Bueno, mira, antes de eso, dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 1, esto: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. ¿Ve cómo dice? El corazón del rey es como un arroyo dirigido no por el rey, no por ningún otro ser humano, sino por el Señor. Y es el Señor quien guía el corazón del rey por donde Él quiere, por un lado o por el otro. Dios es soberano y Él gobierna de manera soberana por encima de todos los reyes. Él es el Rey de Reyes. Ahora bien, te decía, pregunta: ¿por qué crees que este rey Agripa tuvo el deseo de conocer a Pablo y de oírlo personalmente? ¿Por qué crees? ¿Nada más porque se le ocurrió? Yo creo que no. Yo creo que en él ocurrió lo que acabo de leer en el Proverbio capítulo 21, versículo 1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Ya Dios de antemano estaba preparando el corazón de este hombre para que tuviera enfrente de él nada más y nada menos que al mismo apóstol Pablo, para que le predicara y le testificara acerca de Jesús. Yo no creo que haya sido casualidad. No fue casualidad. Y luego en el capítulo 26, versículo 1, cuando dice: entonces Agripa le dijo a Pablo:
tienes permiso para hablar en tu defensa. Pregunta nuevamente. ¿Tú crees que en ese momento Pablo habló simplemente porque el rey le dio permiso de hablar? Pablo estaba allí en ese lugar a esa hora delante de toda esa gente porque así Dios lo había dispuesto de antemano. Y en realidad no era Agripa el que le estaba dando permiso a Pablo para que hablara, no, era Dios quien tenía allí en ese día, en ese momento, en ese lugar, a su instrumento llamado Pablo, para que Pablo hablara delante de toda esa gente y les testificara acerca de Jesús. Es que Dios estaba moviendo las cosas, es que las cosas estaban sucediendo como Dios había dispuesto y planeado de antemano que sucederían. No es que Agripa fue bueno con Pablo y le dio permiso de hablar. No, es que Dios fue bueno con Agripa, con Festo, con todos los oficiales que estaban allí, para que Pablo hablara delante de ellos y les anunciara el mensaje del Evangelio. ¿Ves? Hay diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Probablemente Agripa hubiera pensado, aquí yo soy la autoridad, y si yo quiero le doy permiso de que hable, y si no, no. Pero nosotros podemos verlo de otro punto de vista. Dios es soberano, Dios tiene todas las cosas en control, y Dios en ese momento tenía allí a Pablo en ese preciso momento, y fue Dios quien usó a Pablo para que hablara delante de ellos y les anunciara la buena noticia acerca de Cristo. Es que Dios es soberano. Es que no hay nada que escape a la autoridad, ni a la soberanía, ni al poder de Dios. Ya el Señor le había dicho a Pablo, ¿recuerdan? Cuando después de que Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesús le dijo, ve a la ciudad, a Damasco, y ahí vas a encontrar a un hombre llamado Ananías, y al mismo tiempo el Señor habló con Ananías y le dijo, ve a buscar a un hombre llamado Saulo. De momento Ananías como que no quería, y el Señor le dice entonces a Ananías, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje, oigan, para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes. A los gentiles y a reyes. Es que Dios ya tenía todo preparado de antemano. Y esto nos enseña algo, hermanos, todos, óyenlo bien, todos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Todos. Desde el menos importante hasta el más importante. Todos. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, mira. No, perdón, me equivoqué, no es segunda, es primera. Estoy aquí confundiendo con los números. Una disculpa. Primera de Timoteo, aquí está ahora sí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Es el apóstol Pablo hablándole a su hijo Timoteo y le dice, le está dando instrucciones. Oigan, en primer lugar, te ruego que ores, oye, por todos los seres humanos. Ahora, ¿qué implica esta frase cuando dice todos los seres humanos? ¿Qué implica? ¿Que tenemos que orar por todos los seres humanos? ¿Cuántas naciones crees que haya en el mundo? ¿Y tenemos que orar por cada una de ellas? ¿A qué se refiere cuando dice que ores por todos los seres humanos? Vamos a ver, miren, sigamos leyendo. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracia por ellos. Ora de ese modo, aquí viene, ora de ese modo por los reyes
y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Estamos bien? Estamos en 1 Timoteo 2, ¿sí? Ok. ¿Se fijan? Primero le dice, ora por todos los seres humanos. ¿Pero eso qué significa? Bueno, lo que dice en el versículo 2, ora por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y por la dignidad. Ora por el ser humano en general, desde el menos importante hasta el más importante. Seguimos leyendo, versículo 3. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Oigan, quien quiere, ¿qué cosa? Que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Cuando dice que Dios quiere que todos se salven, otra vez, ¿se refiere a todos los seres humanos en general? ¿Los más de 6,000 millones de seres humanos que hay alrededor del mundo? Lo que se refiere, hermanos, es lo que estamos leyendo. Cuando dice que Dios quiere que todos se salven, es que Dios ofrece su gracia y su misericordia a gente de toda tribu, toda lengua, toda nación y a gente de todo tipo de clases sociales. Otra vez, desde el más pequeño o el de menor importancia hasta el de mayor importancia. Aún los gobernantes, aún los reyes, aún los presidentes pueden obtener y recibir la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es que Pablo le dice, ora por ellos, ora por ellos. Y esto nos enseña algo a nosotros, ¿no? A nosotros como mexicanos. Y mira, yo creo que es muy apropiado ahora que estamos comenzando el mes patrio, y ahora que estamos, si no me equivoco, y si me equivoco me corrigen por favor, escasamente a un mes en que sea la transición de poder. Ora por tus gobernantes, ora por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ora por el futuro presidente, o la futura presidente, si le quieres llamar así, Claudia Sheinbaum. Ora por el jefe de gobierno o la jefa de gobierno, ora por los alcaldes, ora por los gobernadores, ora, en vez de criticarlos, en vez de atacarlos, ora por ellos. Porque Dios quiere que todos se salven. Aún los gobernantes, aún los reyes. Voy a aprovechar. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo la gracia y la misericordia de Dios están disponibles para gente de todos los niveles? Niveles económicos, niveles políticos, niveles culturales. Todos. Te vas dando cuenta por qué Dios quería llevar a Pablo no solo allí a Cesarea, sino hasta la misma Roma, para que allí fuera a predicar el Evangelio. Lo leímos, se lo dice Ananías. Él es mi instrumento elegido para que lleve mi mensaje a gentiles y a reyes. Es que Dios quiere que también los reyes se salven. Los reyes, los gobernantes, los presidentes, los que están en autoridad también necesitan la gracia salvadora de Dios. Ora por ellos. Ora. Y si algo, mi hermano, mi hermana, tú y yo, de veras, en serio, si algo necesitamos hacer tú y yo, precisamente es eso, es orar. Ora por tus gobernantes, ora por tu país. Porque es bien fácil criticar, es bien fácil hablar, pero la Biblia nos llama a orar por ellos. Regresamos a Hechos, por favor. Así que he mencionado un poco acerca de la soberanía de Dios
Dios de manera soberana había preparado ese encuentro entre Pablo y Agripa y Festo y todas las personas que estaban allí en esa reunión. Dios lo tenía planeado. Ajá. Dios lo hizo de esa manera porque Él es Dios. Una manera que a muchos no les gustará, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate. Al menos creo que a mí no me hubiera gustado. Acusado de manera injusta, encarcelado de manera injusta, estando en la cárcel 2 años de manera totalmente injusta. Pero ese fue el medio que Dios usó. Así Dios lo dispuso para que Pablo llegara a este día delante del rey Agripa y más adelante llegara hasta la misma Roma para predicar el Evangelio. Y esto otra vez nos recuerda algo. Muchas veces nosotros no entendemos la manera de obrar de Dios y muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y mira, una cosa, y esto creo que nos lleva al siguiente punto. Cuando no entendemos los planes de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos a experimentar muchas cosas. Y entre esas cosas será descontento. Nos vamos a ver frecuentemente en esa situación, descontentos. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque no logramos entender, no nada más el propósito de Dios, sino no logramos entender que Dios es soberano y tiene un propósito para mi vida y ese propósito se va a cumplir. Aunque yo no lo entienda, aunque a mí no me guste, lo va a llevar a cabo Dios. Ahora mira, cuando un cristiano, un hombre o una mujer sabe que Dios es soberano y sabe que Dios tiene un propósito para su vida y entiende que Dios está obrando en su vida en situaciones que él a lo mejor o ella no entiende, pero está convencido de que la voluntad de Dios, el propósito de Dios se está cumpliendo en su vida, esa persona en vez de experimentar descontento, en vez de experimentar molestia, en vez de experimentar quejas o enojo en contra de Dios, ¿sabes qué es lo que va a experimentar? Lo mismo que el apóstol Pablo cuando estuvo delante de Agripa. Vamos a seguir leyendo. Nuevamente, capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Y aquí viene, mira en versículo 2, mira lo que dice Pablo. Me considero, ¿qué? Afortunado. Me considero afortunado. O dichoso, como lo traduce la Reina Valera. O feliz, como lo traducen otras versiones, otras traducciones. Y yo no sé tú, pero uno inmediatamente puede preguntarse, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Recuerden que Pablo llevaba 2 años preso injustamente. Él era inocente. Ahora está delante de ese hombre, del rey Agripa, y está encadenado. Lo tienen allí delante del rey Agripa y lo tienen encadenado. Y fíjate, acusado injustamente, encarcelado más de 2 años de manera injusta. Lo tienen allí encadenado. Y lo primero que él dice cuando está delante de Agripa es esto: me considero dichoso. Me considero afortunado. ¿Cómo puede una persona en esa condición considerarse dichoso o feliz o afortunado? ¿Cómo? ¿Qué harías tú en una situación así? Te acusan injustamente, te encarcelan injustamente por más de 2 años. Te tienen encadenado. ¿Tú te considerarías afortunado? ¿Dichoso? ¿Feliz? ¿Sabes por qué Pablo podía considerarse de esa manera? Porque él estaba bien convencido, óyelo bien, de que Dios estaba cumpliendo su propósito en su vida, en la vida de Pablo.
Él estaba bien seguro y bien convencido de que Dios lo estaba usando para anunciar el mensaje del Evangelio a toda esa gente. De modo que cuando Pablo tuvo la oportunidad de hablar, lo primero que hizo fue esto: me considero afortunado. Y mira que Pablo no se defendió. Si tú lees el capítulo 26 te vas a dar cuenta, Pablo no se defendió. Él estaba viendo esa situación desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios. Dios lo tenía allí con un propósito. Y el propósito no era defenderse, el propósito no era quejarse, el propósito era anunciar el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que producía en él ese sentimiento de dicha, de felicidad. Aquí estoy, Dios me tiene aquí. Sí, la manera en que estoy es totalmente injusta, pero Dios así lo ha determinado. Es lo que Dios quiere para mí. Dios tiene ese propósito para mí. Él me está usando como instrumento para anunciar el Evangelio delante de estas personas. Me considero afortunado. Soy afortunado. Soy dichoso. Hermano, hermana, mira. Cuando sepas cuál es el propósito de Dios para tu vida, y cuando por la gracia de Dios ese propósito que Él tiene para tu vida se cumpla, y tú veas cómo Dios está cumpliendo su propósito en tu vida, tú vas a pensar de la misma manera que el apóstol Pablo pensaba, aún estando en situaciones como la que estaba el apóstol Pablo. Me considero afortunado. Me considero dichoso, feliz, porque sé que Dios está obrando en mi vida. Porque sé que Dios está llevando en mi vida los propósitos que Él tiene, que Él, que es el soberano, tiene para mi vida. Cuando no entiendes esto, lo menos que vas a experimentar es dicha o felicidad. Te vas a pasar los días de tu vida quejándote, lamentándote y preguntándote siempre, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo no le hago mal a nadie, si esto, si lo otro. Que Dios nos ayude para ver nuestras vidas desde la perspectiva correcta. Y que Dios por gracia nos permita ver y entender cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y que nos permita ver también cómo Él lleva a cabo su propósito en nosotros, para que entonces nosotros, al ver cómo Dios está obrando en nuestra vida, podamos tener una actitud como la del apóstol Pablo y frecuentemente podamos decir, me considero afortunado porque Dios está obrando en mi vida. Así que le dan la oportunidad al apóstol Pablo de hablar. Ni tardo ni perezoso el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad. Y déjenme continuar leyendo. Dice entonces, versículo 2 nuevamente, me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Y mira cómo habla Pablo, habla con respeto, sabiendo delante de quién estaba. Versículo 4. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga, oigan, y aquí este es el siguiente punto que quiero que veamos, la esperanza de Pablo. Miren, versículo 6, ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan, oigan, participan, ¿quién es?
las 12 tribus de Israel, o sea, la nación de Israel, participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Te fijas? ¿Ves? La esperanza que tenía Pablo es la misma esperanza que tenían los líderes judíos que lo estaban acusando y la nación de Israel en general. ¿Cuál era esa esperanza? La esperanza de la redención de Israel por medio del Mesías prometido. Israel como nación en general esperaba la venida del Mesías prometido, esperaba la redención por medio de ese Mesías anunciado por los profetas. Tenían esa esperanza. Y junto con eso tenían la esperanza de la resurrección de los muertos. Pablo tenía esa esperanza. Israel y los líderes judíos también tenían esa esperanza. La creían. Pero era la misma esperanza que tenían esos hombres, esos líderes judíos. Era la misma esperanza que tenía el apóstol Pablo. Y por esa misma esperanza que tenían tanto uno como el otro, esos hombres, líderes judíos, querían matar a Pablo. Como que es incongruente, ¿no? Los dos esperaban lo mismo, ambos creían lo mismo, pero querían matar a Pablo por lo mismo que creían ambos. Ambos tenían la misma esperanza, ambos creían lo mismo. La diferencia, ¿sabes cuál es? La diferencia es que Pablo creía y enseñaba que el Mesías ya había venido en la persona de Jesús de Nazaret. Esa es la diferencia. El apóstol Pablo entendió la profecía, lo que hablaron los profetas desde el Antiguo Testamento. Mira lo que dice él en el versículo 22, aquí mismo en el capítulo 26, versículo 22. Dice Pablo, pero Dios me ha protegido desde este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Oigan lo que dice enseguida. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. ¿Te fijas? Así que tanto la nación de Israel con sus líderes judíos como Pablo, ambos tenían la misma esperanza, ambos esperaban al Mesías, ambos también creían en la resurrección de los muertos. Repito, la diferencia es que Pablo entendió la profecía y él creía y enseñaba que el Mesías ya había venido en la persona de Jesús de Nazaret. Así que Pablo entendió y creyó el cumplimiento de la promesa. Y por el otro lado, lamentablemente, los líderes judíos y la nación de Israel en general, ellos simplemente no quisieron creerlo. Conocían la profecía, sabían, pero simplemente rechazaron creer en Dios y rechazaron creer en el Mesías prometido, enviado por Dios, en Jesús de Nazaret. Y los líderes judíos, ellos también aceptaban la doctrina de la resurrección, igual que Pablo. Pero ellos no quisieron, ellos se negaron a creer que Dios levantó a Jesús de la tumba, de los muertos. Ese era el problema. Jesús de Nazaret, ese era el problema. No estuvieron dispuestos de ninguna manera a reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y tampoco estuvieron dispuestos a creer y aceptar que Dios lo había resucitado de los muertos. Para ellos, Jesús estaba muerto. Ellos lo mataron y para ellos estaba muerto. Y tan es así que no estuvieron dispuestos a reconocerlo y a creer en él, que ellos seguían esperando y hasta la fecha Israel como nación sigue esperando el cumplimiento de la promesa. Siguen esperando la llegada del Mesías prometido. Pero la promesa ya se cumplió. El Mesías ya vino.
Y ellos, lamentablemente, lo rechazaron. Se negaron a creer en él. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera, hablando de Jesús, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, oigan, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y como no estaban dispuestos a reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, y no estaban dispuestos a creer y reconocer que Dios lo había resucitado de los muertos, y como Pablo sí creía esto y lo enseñaba, entonces decidieron matarlo. Y en eso estamos, en eso estaban, queriendo matarlo. Así que entonces, ahí está Pablo ante Agripa, diciendo estas cosas. Vamos a seguir en el versículo 9. Después de esto, después de que Pablo dice, me están acusando de algo por algo que ellos mismos creen, por la esperanza que yo tengo, que ellos mismos también la tienen, me quieren matar por eso. Después de eso, a partir del versículo 9, Pablo menciona delante del rey Agripa y de todos los que estaban ahí, menciona su testimonio. Y quiero que veamos algo respecto a esto. El testimonio de Pablo. Dice en el versículo 9, yo solía creer que era mi obligación, dice que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. ¿Te fijas? Quiero que te vayas dando cuenta del testimonio del apóstol Pablo. Por cierto, esta es la tercera vez que el apóstol Pablo habla acerca de esto, de su conversión, aquí en el libro de Hechos. Pero quiero que veas cómo él habló acerca de su testimonio, cómo presentó su testimonio, porque creo que esto nos va a ayudar a ti y a mí a la hora de que nosotros también tengamos oportunidad de compartir con otros nuestro testimonio. Mira, el testimonio de Pablo no es un simple relato de lo bueno que llegó a hacer él después de lo malo que fue. ¿Me explico? No es que Pablo simplemente dijo, yo era bien malo, pero ahora soy bueno. No, no es así. Y por cierto, date cuenta, Pablo no usó su testimonio para hablar de sí mismo. Él utilizó su testimonio para presentar a Jesús, para anunciar la buena noticia acerca de Jesús. Y por cierto, para presentar a Jesús resucitado, como vivo de entre los muertos. En su testimonio, eso sí, el apóstol Pablo habla de su pecado. Él menciona su pecado. Terrible pecado, ya lo leímos. Y no sé qué le causaría más dolor al apóstol Pablo por todo lo que él hizo antes de que el Señor tuviera misericordia de él. Cosas terribles. Sí, usó su testimonio para hablar de su pecado, pero también usó su testimonio para hablar de Jesucristo y presentar a Jesucristo como aquel que vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Te fijas? En otras palabras, él dice, yo hice cosas terribles, era pecador. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aprovechó su testimonio también para hablar de la verdad. Y por cierto, para hablar de la pura verdad, y ahorita vamos a leerlo.
Permítanme seguir, o acompáñenme a seguir leyendo. Miren, versículo 12. Cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión. ¿Cuál misión? La misión de acabar con los cristianos. ¿Ah? Respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, Rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles. Y mira lo que predicaba Pablo, aquí viene, 2 puntos. ¿Qué cosa? Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de por medio de las cosas buenas que hacen. ¿Te fijas? Así que Pablo utiliza o aprovecha su testimonio para hablar de su pecado, para hablar de Cristo Jesús, para presentarlo como resucitado, ¿no?, para hablar de que en Él, en Cristo Jesús, hay perdón de pecado. Pablo utiliza su testimonio para hablar de la verdad. Dice en el versículo 25, le dice Festo, le responde Pablo a Festo: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que digo es la pura verdad. Así que Pablo hablaba la verdad y hablaba la pura verdad. Y Pablo también aprovechó esa oportunidad y su testimonio para animar al rey Agripa y a los que estaban con él, pero particularmente al rey Agripa, a una cosa: a que creyera en lo que dicen los profetas. Miren, versículo 26. Después de que Pablo dice en el 25, lo que digo es la pura verdad, dice el 26, y el rey Agripa sabe estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares. ¿A quién? Al rey Agripa. Pues no se hicieron en un rincón. Y mira, aquí viene, versículo 27, rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Y yo sé que sí. ¿Les cree? Ve lo que hace el apóstol Pablo. Por eso es que al principio él dice: me considero afortunado. Él sabía que tenía la oportunidad que Dios le estaba dando para presentar delante de toda esa gente el mensaje del evangelio. Por eso él se consideraba afortunado. Y Dios le dio el valor para hablar con atrevimiento, como él mismo dice en el versículo 26, y dirigirse de manera atrevida, pero con respeto y con confianza, al mismo rey Agripa y decirle: rey, ¿usted cree lo que dicen los profetas? Lo que le estaba diciendo en otras palabras es: ¿usted cree lo que dice la Biblia? ¿Lo que dice Dios por medio de los profetas? ¿Lo cree? Yo sé que sí. ¿Te fijas? Pablo usaba su testimonio, repito, no nada más para decir yo era malo pero ahora soy bueno. No usaba su testimonio para centrarse en él mismo y hablar de sí mismo. No, Pablo usaba su testimonio para predicar lo que ya leímos en el versículo 20, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Mira, cuando tú tengas la oportunidad de hablar a la gente y quieras mencionar tu testimonio, está bien. Si quieres mencionar tu testimonio, hazlo. Pero si tu testimonio no va acompañado de este mensaje que estamos viendo, no sirve de nada. De nada.
Si nada más le hablas a la gente y le dices, yo era así, 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 y ahora ya no soy así, ¿de qué le sirve eso a la gente? Tenemos que ir a la gente con esta conciencia que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Ese es el punto, esa es la meta, ese es el propósito, llevarlos a Dios con la ayuda de Dios. Que la gente reconozca su pecado, que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Pero no solo eso, porque también dice el versículo 20, y demostrar, óyelo bien, demostrar que han ¿qué? Cambiado. Demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Y esto nos recuerda algo, hermanos. El verdadero arrepentimiento, cuando una persona verdaderamente se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios de todo corazón, hay un cambio en su vida. Lo hay. Lo hay. Si el arrepentimiento es genuino, viene acompañado de un cambio. Cambio en su manera de pensar y cambio en su manera de actuar. Lo hay. Si no hay ese cambio, lo más probable es que no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido ese volverse a Dios de todo corazón. Y cuidado con esto, hermanos, cuidado. Esa canción que cantamos hace un momento, yo no digo que esté del todo mal. De hecho, no está mal, pero tenemos que tener cuidado en esa parte que dice, tal y como somos, nos amó. Porque si no tenemos cuidado, podemos andar ahí por la vida creyendo eso de manera equivocada. Bueno, sí, vivo de esta manera, hago esto, hago lo otro, y yo sé que a Dios no le agrada, pero al final Dios me ama tal y como soy. No, no, no y no. Ha de haber un cambio. Ha de haber un cambio en tu vida. Y ese cambio tiene que ser evidente. Y ese cambio se ha de mostrar por las cosas buenas que hagas. Un cambio para bien. Quita de tu mente, de tu cabeza, ese pensamiento cuando venga a ti, que te haga pensar, bueno, yo sí peco frecuentemente y hago cosas que Dios dice que están mal, pero al final Él me ama tal y como soy. Quítalo, eso no está bien, no es bíblico, no. ¿Ah? Dios recibe al pecador, perdona al pecador y lo hace por pura gracia cuando hay verdadero arrepentimiento. ¿Recuerdan? Salmo 51. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando hay esa tristeza al saber que soy pecador y en esa condición yo vengo a Dios de todo corazón, el Señor no me rechaza y me recibe y me perdona. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento, toda esa oración que leímos hace un rato en el primer libro de Reyes, la oración de Salomón, ¿recuerdan? Todo lo que él dice, si mi pueblo hace esto y se aparta de ti y esto y lo otro, pero se vuelven a ti y oran a ti, ¿te fijas? Oye, Señor, desde los cielos donde tú vives. Sí, Dios oye, pero cuando hay verdadero arrepentimiento, Dios perdona, pero cuando hay verdadero perdón. Dios recibe al pecador, pero cuando el pecador se vuelve a Él de todo corazón. Y Pablo habla delante del rey Agripa y habla con atrevimiento. Dice el versículo 26, yo hablo con atrevimiento, porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares. ¿Recuerdan?
Agripa II tenía raíces judías y él era experto en los asuntos judíos. Él sabía de esas cosas. Él sabía las profecías que hablaban acerca del Mesías. Él lo sabía. Y Pablo, con esa confianza, se atrevió a hablar delante del rey de esa manera, con atrevimiento. Y eso también nos debe de mover a nosotros para hablar de esa manera cuando tengamos oportunidad de predicar el Evangelio con atrevimiento. Con respeto, sí, pero con atrevimiento. ¿Se atrevió? ¿Se atrevió a dirigirse directamente al rey y decirle, ¿crees en lo que dicen los profetas? ¿Lo crees? Se atrevió a testificar de Jesús delante de toda esa gente. Y se necesita valor, hermanos, para testificar de Jesús delante de una audiencia como la que tenía Pablo delante de él. Y mira, a tal grado era su atrevimiento que se atrevió, valga la redundancia, a presentar allí delante del rey y delante de Festo y delante de todos esos funcionarios romanos, se atrevió a presentar a Jesús, ¿sabes cómo qué? Como el Señor. Y lo dice en el versículo 15, hablando de cómo Dios lo encontró en el camino a Damasco. Dice, yo le pregunté, ¿quién eres, Señor? Y entonces continúa Pablo y dice, y el Señor contestó. ¿Te fijas? El Señor, la palabra griega, dicen los que saben de griego, la palabra griega para esa palabra que se traduce como Señor es la palabra kurios. Kurios. El Señor. Ahora, ¿esto qué tiene de importante? ¿Sabes por qué? Pues nada más ni nada menos que delante de quién estaba Pablo. Porque para esos hombres romanos solamente había un Señor. ¿Y sabes quién era el Señor para ellos? Nada más ni nada menos que el César. Pero Pablo dice el Señor Jesús, refiriéndose a Jesús. Se necesita valor para hacer eso. Con el riesgo de que en ese mismo momento lo mandaran a muerte por hablar de otro señor que no fuera el César. Se atrevió a decirle a Agripa, ¿crees? ¿Tú crees? Eso que ya conoces, eso que ya sabes, ¿lo crees? ¿Lo crees o no? Y quiero ya ir, de hecho ya se me acabó el tiempo, pero quiero terminar con esto. ¿Y tú? ¿Tú que estás aquí? ¿Tú que conoces de la palabra de Dios? ¿Tú que conoces de Dios? ¿Tú que conoces de la Biblia? ¿Tú crees? ¿Crees o no? ¿Lo crees o no? Porque hay una gran diferencia entre nada más conocer, tener un conocimiento superficial y creerlo de todo corazón. ¿Lo crees o no? Tantos años llevas leyendo la Biblia, reuniéndote, congregándote, diciendo que conoces a Dios, pero ¿le crees a Él? ¿Lo crees de corazón o no? ¿Crees que Jesús es el Mesías enviado por Dios o no? ¿Crees que Él vino al mundo para salvar a los pecadores o no? ¿Crees que el Padre lo entregó, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Lo crees o no? ¿Crees que Él murió por nosotros, que somos pecadores o no? ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos o no? Esto es importante porque de eso depende tu salvación. De eso depende. Y eso es lo que anunciamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De eso depende tu salvación. No nada más que tengas un conocimiento superficial de Él y ya no. ¿Lo crees o no lo crees?
¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Porque una cosa, otra vez, repito, es lo que sepas que dice la Biblia, y otra cosa es que le creas a Dios en lo que dice en su palabra. Los líderes judíos tenían la misma esperanza del apóstol Pablo. Ellos esperaban al Mesías prometido, y resulta que cuando vino el cumplimiento de la promesa y llegó el Mesías, ellos simplemente no le creyeron. Mira, allí mismo, ya cerré mi Biblia, pero creo que no lo leímos, ese versículo. Versículo 8, capítulo 26, versículo 8. Cuando Pablo está hablando y diciendo que lo acusaban y lo querían matar porque tenía la misma esperanza que ellos, dice en el versículo 8, ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Dice Pablo en otras palabras, eso es una incongruencia. Por un lado dicen creer en la resurrección de los muertos, pero al mismo tiempo no creen que Dios pueda resucitar a los muertos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que dicen, supongamos que Dios puede resucitar a los muertos, pero no creen que Dios resucitó o levantó a Jesús de la muerte? ¿Cómo? Pero en eso estaban ellos, los líderes. Y la pregunta para ti es la misma. ¿Y tú qué haces? ¿Ah? ¿Sabes, por ejemplo, que la Biblia dice, o que Dios dice en su palabra, no te afanes por el día de mañana? ¿Lo crees? ¿O qué? ¿O estás cada día allí tronándote los dedos? ¿Sabes que el Señor Jesús dice que si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará también de ti? Lo sabes, lo sabes. Pero muchas veces de una u otra manera pones en duda eso que sabes que Dios dice. ¿De veras Dios tiene cuidado de mí? Cuidado que a veces podemos tener la misma actitud que los fariseos, porque tenemos la cabeza llena de conocimiento de la palabra de Dios, pero en la práctica muchas veces dudamos o simplemente no creemos que sea cierto. Así que, hermano, hermana, ¿vives de acuerdo con lo que dices creer? ¿O eres como mucha gente que dice creer en Dios, que confía en Dios, pero en la práctica no es así? Mucha gente se sabe de memoria, por ejemplo, el Salmo 23. Algunos hasta lo tienen ahí como un amuleto, ¿no? Una especie de amuleto en la mesa o colgado en la pared. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero inmediatamente terminan de leerlo o de recordarlo, están ahí, ay, ¿y qué voy a hacer con esto? Y con lo otro, y con aquello. En la práctica no creen que el Señor sea su pastor y no creen que nada les va a faltar. Mucha gente sabe y cree y dice creer que Dios es soberano y nosotros creemos en eso, Lo creemos, al menos eso decimos, que Dios es soberano. ¿Y cuántas veces en medio de las aflicciones te llenas de afán y de ansiedad y de alguna manera dudas de que Dios de veras tenga el control de todas las cosas? Que Dios nos ayude. Y sabes, lo mejor y la mayor de las bendiciones es que, sí, Dios nos ayuda. Y por medio de Cristo Jesús podemos venir delante de Él confiadamente. Eso que leímos hace rato en el primer libro de Reyes, que Salomón le pide a Dios cuando le dice, si mi pueblo hace esto y esto y esto, y tú te alejas de ellos y mandas esto a causa de su pecado, pero ellos se vuelven a ti, se arrepienten y se vuelven a ti, claman a ti, óyelos desde los cielos donde tú vives.
oración tuvo una respuesta, y la respuesta la pueden ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, cuando Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y se volvieren a mí de todo corazón, yo oiré desde los cielos. ¿Se fijan? Yo oiré. Es que la gracia y la misericordia de Dios está siempre disponible para todo aquel que le busca de todo corazón, que reconoce su pecado y que se arrepiente de su pecado. Así que gracias a Dios por eso, porque no estamos solos y podemos venir a Él confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pónganse de pie, vamos a